Mi hermana testificó en mi contra durante mi divorcio por dinero, robó a nuestros padres y fue arrestada, pero aún así esperaba que la ayudara cuando tocó fondo. Soy una mujer de 34 años, he estado lidiando con una complicada situación familiar que empeora día a día. Mi hermana menor, Naen, mujer de 31 años, ella y yo crecimos extremadamente unidas a pesar de la pequeña diferencia de edad. Nuestros padres trabajaban largas horas en su negocio de restaurante, así que básicamente nos criamos la una a la otra. La ayudé con la tarea, asistí a todos sus eventos escolares e incluso ahorré mi mesada para comprarle su primer teléfono cuando empezó la secundaria. Naen fue mi mejor amiga, mi confidente y la persona en quien más confiaba en el mundo. Por eso, su traición dolió más que cualquier otra cosa que haya experimentado. Hace 8 años, Nain comenzó a trabajar en una empresa de marketing en el centro de la ciudad. Estaba realmente emocionada por su nuevo trabajo y no paraba de hablar sobre este increíble compañero de trabajo, Mark, hombre de 36 años, quien la ayudaba a aprender. Insistió en que sería perfecto para mí y básicamente nos forzó a conocernos en la fiesta de Navidad de la compañía. Debo admitir que tenía razón, Mark y yo conectamos instantáneamente. Era encantador, inteligente y parecía genuinamente interesado en hacer una diferencia en su trabajo. Salimos durante un año antes de casarnos en una hermosa ceremonia donde Naem fue mi dama de honor. Lloró más que nuestra madre durante los votos y dio el discurso más conmovedor sobre finalmente tener un hermano. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño. Mark y yo teníamos carreras exitosas, compramos una hermosa casa en los suburbios y teníamos noches de cita todos los viernes sin falta. Naen siempre estaba presente, venía a cenar 3 o 4 veces por semana, salía con nosotros los fines de semana e incluso tenía su propia llave de nuestra casa. Nunca me importó porque era mi hermana y amaba tenerla cerca. A Mark también parecía gustarle su compañía, a menudo decía lo afortunado que era por haber ganado una cuñada tan increíble. Las cosas comenzaron a cambiar unos 4 años después de nuestro matrimonio. Fui promovida a jefa de departamento en mi empresa, lo que significaba horas más largas inicialmente mientras me adaptaba al nuevo rol. Mark parecía apoyarme al principio, pero luego comenzó a hacer comentarios extraños sobre cómo nunca estaba en casa. Esto no era cierto, me aseguraba de estar en casa a las 6:30 la mayoría de los días y aún manteníamos nuestras noches de cita de los viernes, pero él comenzó a cancelar estas citas, alegando que tenía que trabajar hasta tarde o que tenía cenas de negocios que no podía reprogramar. Se volvió cada vez más reservado con su teléfono, siempre colocándolo boca abajo y tomando llamadas en otra habitación. Cuando mencioné esto, me acusó de ser paranoica y dijo que estaba proyectando mi estrés laboral sobre él. Confié en Naen sobre mis preocupaciones, pero ella lo defendió, dijo que necesitaba ser más comprensiva porque Mark estaba lidiando con grandes proyectos en el trabajo. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal por lo rápido que saltó a su defensa. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. Un día llegué a casa temprano con una migraña terrible y decidí organizar nuestra oficina en casa mientras esperaba que mi medicación hiciera efecto. Mientras ordenaba algunos papeles, encontré nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta. Había cargos de restaurantes caros que nunca había escuchado, reservas de hotel en días que Mark supuestamente estaba en conferencias y compras en joyerías que nunca recibí. Cuando lo confronté esa noche, se derrumbó y admitió que había estado teniendo una aventura con una clienta durante los últimos 6 meses. Estaba devastada e inmediatamente llamé a Naen, esperando que mi hermana fuera mi roca a través de esta pesadilla. En cambio, dijo algo que se sintió como un golpe en el estómago, ya sabía sobre la aventura. Había visto a Mark con esta mujer varias veces en los últimos meses, pero nunca me lo dijo porque pensó que debía haber hecho algo para alejar a Mark. De hecho, dijo que me había obsesionado demasiado con mi carrera y no estaba siendo lo suficientemente atenta a las necesidades de mi esposo. Mi propia hermana estaba justificando la infidelidad de Mark. El divorcio se volvió más feo de lo que podría haber imaginado. Mark intentó afirmar que yo había sido la que destruyó nuestro matrimonio al priorizar mi carrera sobre nuestra relación. Para mi horror, Naen no solo estuvo de acuerdo con él, sino que activamente lo ayudó a construir su caso. Testificó en la corte sobre cómo siempre trabajaba hasta tarde, me perdía eventos familiares y cómo Mark le había confiado que se sentía descuidado. Torció cada incidente inocente en evidencia de mi supuesto descuido, como la vez que me perdí una cena porque tenía intoxicación alimentaria o cuando tuve que ir a un viaje de negocios durante la fiesta de la oficina de Mark. Dijo a nuestra familia extendida que yo era en parte responsable del fracaso del matrimonio.
Nuestra prima Amy, que siempre me había admirado, dejó de hablarme porque Naen la convenció de que yo era la villana en esta historia. Incluso le dijo a nuestros padres que Mark había intentado todo para salvar el matrimonio, pero yo era demasiado egoísta para ver lo que estaba perdiendo. Nuestros padres intentaron mantenerse neutrales en todo esto, lo que honestamente dolió casi tanto como la traición de Naen. Sugerían terapia familiar, diciendo que debía haber una forma de arreglar las cosas, pero ¿cómo arreglas algo así? ¿Cómo perdonas a tu hermana por elegir a tu esposo infiel sobre ti? Después de que se finalizó el divorcio, corté contacto con Naen y me mudé a una parte diferente de la ciudad. Necesitaba un nuevo comienzo donde no me encontrara con ninguno de ellos en la tienda de comestibles o en la cafetería local. La semana pasada, después de 3 años de bendito silencio, Naen apareció en mi puerta llorando. Perdió su trabajo hace 2 meses y no puede pagar su apartamento. Afirmó que intentó quedarse con nuestros padres, pero ellos no tienen suficiente espacio desde que nuestro hermano menor, John, se mudó de nuevo con sus hijos después de que su esposa falleciera el año pasado. Me suplicó que la dejara quedarse en mi habitación de invitados, prometiendo que había cambiado y lamentaba todo. Le dije rotundamente que no. Le recordé cómo me traicionó durante el momento más difícil de mi vida, eligiendo a mi ex esposo infiel sobre su propia hermana. Empezó a llorar más fuerte y admitió que también había pedido dinero prestado a Mark después de perder su trabajo, pero él se negó a ayudarla más. La audacia de pedirle ayuda después de todo lo que sucedió me enfureció aún más. Nuestros padres me llamaron más tarde ese día y dijeron que estaba siendo despiadada. Sacaron la carta familiar, diciendo que ella sigue siendo mi hermana, independientemente de sus errores pasados, pero no lo veo de esa manera. Ella eligió a Mark sobre mí cuando más la necesitaba y ahora solo quiere mi ayuda porque no tiene otras opciones. Les dije que preferiría donar esa habitación de invitados a un refugio para personas sin hogar antes de dejar que Naen se quedara allí. Naen ha estado publicando en redes sociales sobre cómo la familia debería perdonarse mutuamente y compartiendo citas sobre el amor entre hermanas. Algunos de nuestros primos han estado comentando que soy cruel y necesito dejar ir el pasado, pero simplemente no puedo olvidar cómo testificó en mi contra en la corte y trató de pintarme como una mala esposa para justificar la infidelidad de Mark. ¿Estoy equivocada por negarme a ayudarla ahora? Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación y la situación ha logrado empeorar aún más. Después de que me negué a dejar que Naen se mudara, ella perdió por completo la compostura. Empezó a aparecer en las casas de mis amigos contándoles historias tristes sobre cómo la abandoné cuando más me necesitaba. Incluso contactó a mi antigua compañera de cuarto de la universidad, Lisa, con quien no había hablado en años, para tratar de convencerla de que me hiciera cambiar de opinión. Pero Naen cruzó una línea cuando apareció en mi lugar de trabajo el jueves pasado. Trabajo en una firma de consultoría prestigiosa donde mantener una imagen profesional es crucial. Entró en el vestíbulo de nuestra oficina durante la hora del almuerzo, vistiendo la misma ropa que tenía puesta 2 días antes cuando intentó confrontarme en la tienda de comestibles. Comenzó a decirle a cualquiera que la escuchara sobre cómo su hermana desalmada la estaba dejando sin hogar. Mis compañeros de trabajo estaban impactados, siempre he mantenido mi vida personal privada en el trabajo. Naen estaba armando un escándalo, llorando y mostrando a la gente viejas fotos familiares que tenía en su teléfono. Afortunadamente, mi jefa Rebecca fue increíble con todo el asunto. Ella ha lidiado con su propio drama familiar y reconoció el comportamiento de Naen como manipulación. Hizo que la seguridad escoltara a Naen y me ayudó a documentar el incidente en caso de que necesite una orden de restricción. Esa misma noche, mi hermano menor John me llamó. No hemos estado particularmente cerca desde que falleció su esposa. Ha estado concentrado en criar a sus hijos y lidiar con su duelo, lo cual entiendo completamente. Pero lo que me dijo cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la situación. Naen había estado mintiendo sobre quedarse con nuestros padres, en realidad, la habían echado después de solo 2 semanas porque estaba llevando a hombres al azar a casa tarde en la noche, comiendo toda su comida sin contribuir en nada y siendo increíblemente irrespetuosa con ellos. Se quedaba fuera hasta las 3 o 4 de la mañana, luego dormía todo el día en su sofá. Cuando mamá le pidió que al menos ayudara con los platos o la ropa, Naen le gritó sobre cómo nadie entendía por lo que estaba pasando. Pero la verdadera bomba llegó cuando JN me dijo por qué Naen realmente había perdido su trabajo. No fue por una reducción de personal, como ella afirmó. Había sido sorprendida robando dinero de las cuentas de la compañía, más de 50,000 pesos en el transcurso de 6 meses. Creaba facturas falsas de proveedores y enviaba el pago a su cuenta personal. La única razón por la que no fue arrestada fue porque su jefa,
irónicamente la misma mujer que había presentado a Mark, tuvo compasión de ella y acordó no presentar cargos si renunciaba en silencio y devolvía el dinero. Estaba absolutamente furiosa. Naen había tratado de hacerme sentir culpable por no ayudarla mientras ocultaba todo esto. La llamé de inmediato, temblando mientras marcaba su número. Cuando contestó, le exigí saber si lo que John me había dicho era cierto. Se derrumbó llorando y admitió todo. Aparentemente, se había metido en el juego durante la pandemia cuando estaba aburrida y sola durante el confinamiento. Lo que comenzó como juegos de póker en línea por diversión se convirtió en una adicción. Tiene deudas masivas con sitios de juegos de azar en línea e incluso algunos tiburones de préstamos. Por eso también había estado pidiendo dinero prestado a Mark. Pero la peor revelación vino a continuación. Durante mi divorcio hace 3 años, Mark había prometido ayudar a Nain con sus deudas de juegos si ella testificaba en mi contra. Admitió que todo lo que dijo en la corte era una mentira. No había descuidado mi matrimonio ni priorizado el trabajo sobre Mark. Lo inventó todo porque estaba desesperada por dinero y Mark había prometido rescatarla. Sabía sobre su problema con el juego y lo usó para manipularla y ayudarlo a hacerme quedar mal durante el divorcio. Intentó justificarlo diciendo que estaba en el fondo del pozo en ese entonces y no sabía qué más hacer. Afirmó que Mark había amenazado con exponer su adicción al juego a nuestros padres y su lugar de trabajo si no lo ayudaba. Pero ya no le creo. Tuvo muchas oportunidades de sincerarse después del divorcio, de disculparse y decirme la verdad. En cambio, siguió mintiendo y manipulando a todos a su alrededor. Colgué en medio de su explicación y bloqueé su número. Luego la bloqueé en todas las redes sociales y envié correos electrónicos a la seguridad de mi edificio de apartamentos y mi lugar de trabajo con su foto, pidiéndoles que no la dejaran entrar. Algunos miembros de la familia todavía dicen que debería ayudarla, ya que claramente está tocando fondo, pero me niego. Esto no fue solo un error o un momento de debilidad durante mi divorcio, ha estado mintiendo y manipulando a todos durante años. Mamá me llamó ayer llorando, pidiéndome que reconsiderara porque Naen es familia y necesita ayuda, pero ¿dónde estaba esta preocupación por la familia cuando Naen mentía en la corte para ayudar a mi ex esposo infiel? ¿Dónde estaba esta preocupación por ayudar a la familia cuando estaba robando a nuestros padres y tratando su hogar como un hotel? Le dije a mamá que la quiero, pero Naen tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y todo ha explotado de la peor manera posible. Naen tocó fondo y la verdad salió a la luz de una manera que ha desgarrado completamente a nuestra familia. La semana pasada, mis padres me llamaron a las 3 de la mañana, ambos llorando tanto que apenas podía entender lo que decían. Mientras se quedaba con ellos, Naen había robado toda la colección de joyas de mamá y la colección de monedas raras de papá. Las joyas de mamá incluían piezas de nuestra abuela, quien falleció el año pasado, su anillo de bodas, el collar de perlas que usó en su 50 aniversario de bodas y los aretes de diamantes que se suponía que se pasarían a sus bisnietos. Estos no eran solo artículos valiosos, eran tesoros familiares irreemplazables llenos de generaciones de recuerdos. La colección de monedas de papá era su orgullo y alegría. La comenzó cuando tenía solo 12 años con $1 de plata que su padre le dio. Pasó más de 40 años construyendo esa colección, a menudo saltándose el almuerzo en el trabajo para ahorrar dinero para monedas raras. Solía pasar horas contándonos historias sobre la historia de cada moneda y enseñándonos sobre diferentes monedas. Algunos fines de semana nos llevaba a shows de monedas y nos dejaba ayudarlo a organizar su colección. Valía mucho dinero, pero el valor sentimental era inestimable. Descubrieron el robo cuando mamá fue a buscar su collar de perlas para la boda de mi prima. La caja de joyas estaba completamente vacía, excepto por algunas piezas baratas de bisutería. Cuando revisaron la colección de monedas de papá en su estudio, todas las monedas valiosas habían desaparecido, reemplazadas por cambio regular de bolsillo. Naen debe haber pensado que no se darían cuenta de inmediato si dejaba algunos reemplazos. Cuando la confrontaron, la reacción de Naen fue absolutamente repugnante. Intentó culpar a su adicción al juego, diciendo que no estaba en su sano juicio. Luego tuvo el descaro de decir que ellos le debían eso porque siempre me habían amado más que a ella. Afirmó que solo tomó lo que debería haber sido su herencia de todos modos. Le suplicó que no fueran a la policía, prometiendo que encontraría una manera de pagarles, pero esta vez nuestros padres no cedieron. Finalmente se dieron cuenta de que sus intentos de ayudar a Naen solo habían habilitado su comportamiento destructivo. Presentaron un informe policial ese mismo día. La policía descubrió que Naen había vendido la mayoría de las joyas a diferentes casas de empeño en la ciudad.
Las monedas habían sido vendidas a varios coleccionistas a través de foros en línea. Obtuvo menos de una cuarta parte de su valor real porque estaba desesperada por dinero rápido. Naeem fue arrestada en un casino donde estaba tratando de ganar suficiente dinero para supuestamente comprar de vuelta algunas de las joyas. Actualmente está en la cárcel esperando su fecha de juicio. La investigación policial reveló aún más de sus crímenes. Había robado a varios amigos que la habían dejado quedarse en sus sofás, tomando dinero en efectivo, tarjetas de crédito y cualquier otra cosa que pudiera vender fácilmente. La parte más retorcida de todo este lío salió a la luz cuando Mark me contactó. Al principio ignoré sus llamadas y mensajes, pero luego me envió un correo electrónico que me dejó boquiabierta. Naeem lo había estado chantajeando durante el último año. Aparentemente, tenía pruebas de que él también le estaba siendo infiel a su nueva esposa, fotos y videos de él con múltiples mujeres. Había estado amenazando con enviar todo a su nueva esposa a menos que siguiera dándole dinero. Mark me reenvió los mensajes de texto y correos electrónicos amenazantes de Naeem. Había sido despiadada, exigiendo cantidades mayores cada vez y amenazando con destruir su nuevo matrimonio y carrera si no pagaba. Cuando finalmente dejó de darle dinero, cumplió sus amenazas y envió todo a su nueva esposa. Por eso dejó de ayudar a Naeem. Su nueva esposa no solo lo dejó, sino que expuso su infidelidad a todos en su empresa. Perdió su trabajo porque, al parecer, había estado durmiendo con clientes y compañeros de trabajo, creando un ambiente de trabajo hostil. Intentó ponerse en contacto conmigo, probablemente esperando simpatía ya que ambos somos víctimas de Naeem ahora, pero lo bloqueé de inmediato. Escuché a través de amigos comunes que tuvo que vender su casa y mudarse con su hermano porque no podía mantener su estilo de vida mientras atravesaba un segundo divorcio. Naeem intentó escribirme una carta desde la cárcel llena de disculpas y promesas de enmendar las cosas una vez que saliera. Afirmó que estaba asistiendo a reuniones de adicción al juego en la cárcel y finalmente entendía cuánto daño había causado, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Devolví la carta sin abrir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar y algunos puentes permanecen quemados. La familia extendida finalmente dejó de presionarme para reconciliarme con Naeem. Sus acciones afectaron a todos. Había robado a varios primos que la habían dejado quedarse con ellos. Había tomado dinero prestado de nuestra tía bajo falsas pretensiones e incluso había intentado estafar a nuestro tío anciano haciéndose pasar por recaudadora de una organización benéfica. Todos entienden ahora por qué tuve que sacarla de mi vida hace 3 años. Estoy concentrada en reconstruir mi relación con nuestros padres. Ahora cenamos juntos todos los domingos, algo que no habíamos hecho desde antes de mi divorcio. La semana pasada, papá me mostró algunas fotos antiguas que encontró mientras limpiaba su estudio, imágenes de Naeem y yo cuando éramos niñas, jugando en el patio trasero, disfrazadas para Halloween, celebrando cumpleaños. Mirar esas fotos se sentía como mirar a extrañas. Esa niña feliz en las fotos murió en algún momento en el camino, reemplazada por alguien que no reconozco y no quiero conocer. Mamá preguntó si alguna vez perdonaría a Naeem y le dije la verdad, algunas cosas no pueden ser perdonadas. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es dejar ir a las personas tóxicas, incluso si son familia. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero también puede volverse venenosa. He hecho las paces con mi decisión de mantener a Naeem fuera de mi vida permanentemente y finalmente mi familia también.